Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Dos elementos que no quiero dejar por fuera. En primer lugar, la noticia de la reanudación del diálogo político entre gobierno y oposición en Barbados. Creo que es una decisión positiva que el país espera con mucha expectativa, quizás con escepticismo, pero también con la esperanza de que se pueda encontrar una solución al conflicto político que vive Venezuela. El informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mostró la gran dimensión y la grave dimensión de la crisis que vive Venezuela. Una crisis caracterizada por la ausencia de un entramado institucional que garantice el ejercicio pleno de los derechos y las garantías establecidas en nuestra Constitución de 1999. Pero por la otra, la grave situación social que también fue recogida en el informe de Michelle Bachelet. Esta mañana tuve la ocasión de pasar frente a la Embajada de Perú en Venezuela, en Caracas, muy cerca de acá, en La Castellana. Impresionante la cantidad de ciudadanos haciendo trámites para tratar de obtener una visa para salir del país. En nombre de esos ciudadanos, la dirigencia política, tanto del gobierno como de la oposición, tienen que tomar conciencia de la urgencia que representa el buscar una solución a este conflicto político que vive el país. Encontrar una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral que permita de una vez por todas, iniciar un nuevo momento político en Venezuela en un clima de estabilidad. Porque soluciones de otra naturaleza, que impliquen golpes de Estado, que impliquen intervención, la invocación al TIAR o que impliquen que no pase nada, no van a garantizar que Venezuela logre salir del foso en el cual se encuentra. Así que esta reunión en Barbados y esta situación social que vive Venezuela, están allí como realidades que, en el caso de la situación social, que tienen que cambiar y tienen que cambiar por la vía de un acuerdo político. Y con respecto al informe de la señora Bachelet, ella también ha planteado la necesidad de soluciones políticas a todo esto. Un informe, por cierto, muy criticado por el gobierno, con argumentos, a mi modo de ver, muy débiles, con todo el respeto de quienes lo formularon, pero también ha sido criticado ese informe por sectores extremistas. Y entonces, gobierno y extremismo se dan la mano en la condena a un informe que muestra la realidad del país. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ojalá que estas reuniones promovidas por el gobierno de Noruega den resultados. Y en esa mesa de negociación hay que tener conciencia de la urgencia que tiene Venezuela de una solución, sin ir con la pausa y con la lentitud que algunos quieren, ni tampoco con la creencia de que en un solo momento, en una sola sentada, se van a lograr los acuerdos. La dimensión del problema es lo suficientemente compleja como para entender que hay que sentarse y tener un sentido patriótico de hacer concesiones. El presidente hablaba de que había que hacer concesiones, lo dijo en días recientes, buen momento para que comience él a dar el ejemplo. Hasta aquí mi comentario del día de hoy y saludo a Mercedes Malavé, quien es dirigente del partido COPEI, además colega comunicadora, así es, comunicadora social. Gracias por acompañarnos y gracias a ti, Vladimir. Yo debo autocríticamente decir que pocas veces invitamos mujeres al programa, no las invitamos con la frecuencia que deberíamos, pero pues muy bien. Hoy vamos a salvar un poquito la igualdad, la equidad. Sí, tratar de rescatar ese principio, ¿no? Sí. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Vladimir. Y no sé, vamos a comenzar por mi comentario, si te parece. Sí, muy conmovida con el comentario que acabas de hacer, muy identificada con todo lo que has dicho. El informe de la expresidenta Bachelet, que no es su informe, le decimos así en términos de entendernos, pero es el informe de una oficina con especialistas, con personas profesionales en el área, que aplican unos criterios que han aplicado en el mundo entero, y yo creo que esa profesionalidad es la que ha arrojado los resultados tan fehacientes que hemos visto. El principal responsable del deterioro de los derechos humanos en Venezuela es el gobierno de Maduro, que tiene todos los cuerpos de seguridad, de abastecimiento, los ministerios,
los demás órganos del poder público, excepto la Asamblea Nacional, que están allí para velar, en primer lugar, por los derechos humanos de todos los ciudadanos y también los derechos políticos de los dirigentes, de los líderes de oposición. Como tú dices, lo peor es la situación social. Somos 30 millones de venezolanos, incluidos los políticos, incluidos los chavistas, incluidos los opositores, que estamos padeciendo la crisis de la escasez de servicios públicos, la escasez de medicinas, el desabastecimiento, que ahora no es tan desabastecimiento, sino ahora es imposibilidad de comprar los productos que están en el automercado, pero están como un museo. La gente pasa, los ve, pero son incomprables por el deterioro del salario y de la moneda en Venezuela. Y esa situación es la más dramática porque nos incluye a todos, incluye a un montón de personas que están en situaciones muy vulnerables en este momento. Y repito, el principal responsable de lo que está ocurriendo es el gobierno de Maduro, al que tú le has hecho un llamado a la rectificación, porque si seguimos así, pues la situación va a ir empeorando y empeorando y empeorando. ¿Qué se puede esperar de esta ronda de Oslo, en tu opinión, Mercedes? Mira, hay dos alternativas a la crisis política en Venezuela, ¿no? La alternativa del acuerdo, de la negociación, del diálogo, y la alternativa de la violencia, la guerra, que para muchos es seguir en lo mismo, porque muchos venezolanos consideran que el país entró en una situación de violencia parecida a una guerra desde hace muchos años. La alternativa que nos queda es la política. Una situación de más violencia, de guerra, de invasión, de quiebres militares, de ruptura, lo que va a traer es más problemas a los venezolanos. Por ejemplo, esta mañana conversaba con unos dirigentes sobre la ciudad de Soledad, en el sur de Anzoátegui. Claro, cómo no, la frontera con Bolívar, sí. La frontera con Bolívar, que tienen que atravesar el puente Caroní para ir al banco, para ir a la escuela, para ir a comprar la comida, para todo tienen que utilizar ese puente. Imagínate que ese puente lo cierren o lo vuelen o se entre en un conflicto y no se pueda transitar. Pues esos habitantes de esa ciudad quedarían completamente incomunicados de los servicios básicos, sí, a los que pueden acceder siempre en Ciudad Bolívar. Eso para nosotros, para muchos venezolanos, eso no es una alternativa. La única alternativa que tenemos es las alternativas que nos brinda la política. Y esa es la alternativa de Oslo, que además los noruegos tienen mucha experiencia en ese campo de las negociaciones. Recientemente estuve en Guatemala y me decía una persona que fue secretaria de la Comisión de Negociaciones y Acuerdos con la Guerrilla, que fue por iniciativa de los noruegos que empezaron seriamente a plantearse los acuerdos y el proceso de paz en Guatemala. Por cierto, ¿cómo te parece la crítica de la vicepresidenta de Colombia al hecho de que la oposición aceptó ir a esta reunión en Barbados? Me parece contradictoria y me parece que rompe además con la tradición de mediación de los países de América Latina, que siempre han jugado papel de negociación en otros periodos históricos y en otros países, pero lo han hecho con mucho respeto a las partes, con mucho respeto a los problemas internos de los países. Me parece que las experiencias más exitosas en negociación en las que han participado países vecinos, primos nuestros o países hermanos, han sido esos procesos en los que se respeta mucho el diálogo interno y las soluciones internas de los países. Eso fue el reconocimiento que se le hizo al grupo de Contadora, en el que también estaba Colombia, por cierto. Entonces creo que tienen que revisar cuál ha sido la tradición política de negociación y qué cosas les han dado buena experiencia para tratar de aplicarlas a Venezuela, porque yo creo que ellos quieren que el problema en Venezuela se solucione de verdad. Bueno, de hecho, fíjate cómo lo que yo comenté de la Embajada de Perú en Caracas es el reflejo de cómo está impactando a los países vecinos, los países de América Latina, la crisis venezolana, ¿no? Es terrible. Primero hubo toda una política de aceptar que se fueran allá los venezolanos, la inmigración, pero resulta que ya eso ha cambiado dramáticamente, ¿no? Sí, hay experiencias además ya como de xenofobia, de rechazo. El otro día vi unas imágenes quemando una bandera de Venezuela en el Perú y las proyecciones son terribles. 8 millones de venezolanos se pueden ir del país en los próximos años si la solución no mejora, si la solución del país no cambia. Todos los venezolanos quieren un cambio, el país está preparado para un cambio político. Esos son los resultados que arroja la encuesta de Delfo. Si hay elecciones mañana, gana la presidencia de la República Juan Guaidó, que es el máximo líder ahorita de la oposición. Y la gente quiere votar. 90% de las personas dicen, según leí rápidamente antes de llegar unas declaraciones de uno de los miembros de este foro de la UCAP,
quiere una salida electoral, porque la gente quiere un cambio, pero también quiere un cambio en paz, quieren un cambio negociado. Tenemos que hacer una pausa, vamos a profundizar un poco en ese tema. Y también quiero comentar contigo, porque un elemento del informe de Michelle Bachelet, ella dijo que había mujeres en las prisiones cambiando comida por sexo, que en vista de que pasaban hambre, estaban ofreciendo sexo para obtener comida. Y una magistrada del Tribunal Supremo comentó este hecho. No voy a repetir las palabras por razones obvias. Sí, lo leí. Pero vamos a comentarlo al regreso. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.